Gracias a la conexión por la invitación a presentar una herramienta que hemos desarrollado hace algunos años. Ya está totalmente implementada y estamos haciendo uso nosotros y varios grupos de ella. La herramienta, como ya lo ha mencionado Miguel, se llama MicroStasis. Básicamente es el acrónimo de Microbiota Stability Assessment via Iterative Clustering. Más o menos es el nombre que le hemos dado relacionado a lo que realmente hace o intenta estudiar la herramienta. Para dar un poco de contexto sobre lo que realmente a lo que estamos o hemos dirigido la herramienta, pues me gustaría hablar un poco de la parte del análisis del microbioma, ¿vale? Es un área que está muy extendida hoy en día, toca muchos ámbitos de la investigación biomédica y básicamente traigo a colación esta diapo en donde desde hace unos 3-4 años, donde se presenta pues todo el avance que se ha hecho en el campo del microbioma en las últimas 2 décadas. Como vemos en la figura, pues el microbioma tiene un amplio impacto en lo que es la salud del hospedador, en este caso del humano, a muchos niveles, no solo del el más reconocible, que es, por ejemplo, la interacción de los microbios y el hospedador a nivel en el intestino, porque es donde se encuentra la mayor carga bacteriana que habita nuestro cuerpo y hay una interacción directa, sino también pues otras relaciones menos intuitivas, como es la relación entre los microbios y, por ejemplo, la función cerebral. Es decir, que el microbioma humano está ampliamente estudiado y ya se ha determinado de una manera muy fiable o muy precisa los factores que principalmente afectan su composición, como son el estilo de vida, dentro de ellos la dieta se establece como el principal factor que determina la composición del microbioma intestinal humano. Ahí tienes unas covariables medioambientales, otras diferentes al estilo de vida y también, por supuesto, la genética epigenética del hospedador, que si bien es cierto que tiene una contribución muy poca, siempre tiene algo que decir en cuanto a la selección de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Esta es una diapo donde se resumen básicamente el estado del arte de la investigación del microbioma y no me voy a detener mucho en ellos, sino simplemente en los progresos que se han hecho. Los tenéis aquí, sobre todo en el establecimiento de estándar. El análisis del microbioma es bastante complejo, tiene muchas variables tanto técnicas como de análisis. Y bueno, con el desarrollo de toda la tecnología de Machine Learning, Deep Learning y la inteligencia artificial, pues se ha avanzado mucho en el análisis de este tipo de datos. No obstante, hay muchos problemas que permanecen aún sin resolver y quisiera llamar la atención uno en particular, y es que en los estudios de microbioma completamente se olvida la perspectiva de longitudinal, ¿vale? El estudio de series temporales está casi pasa inadvertido. Hay muy pocos estudios que lo tienen en cuenta, cada vez hay un poco más, pero lo normal es que se presenten fotos estáticas de las composiciones del microbioma. Y esto tiene un problema concreto, que es, como ya he mencionado, no dejan de ser fotos estáticas de la composición microbiana que, partiendo del hecho de toda la información que se ha recuperado en los últimos años, pues sabemos que es muy característica de cada individuo. Es decir, cada individuo tiene su propia composición microbiana y con lo cual tratar de comparar perfiles microbianos de diferentes individuos resulta muy difícil. Para ponerles un ejemplo de esta problemática y del problema que os estoy advirtiendo, pues básicamente si tenemos supongamos tenemos una serie temporal de datos, por ejemplo, de un paciente en teoría sano, que no está quejado por ninguna condición genética o de enfermedad. Si vemos esta serie temporal, inclusive un paciente sin ninguna manifestación crónica de enfermedad, pues puede tener ciertas fluctuaciones de su microbioma, entendidas como variaciones puntuales a lo largo
de una serie longitudinal. Pues esto está condicionado, y sobre todo en el microbioma, pues variaciones ambientales, es decir, pues por ejemplo las temporadas de invierno, otoño, en donde sabemos que, por ejemplo, patrones de alimentación cambian drásticamente, pues esas fluctuaciones se dan bastante de manera regular, ¿vale? Esto también ocurre por ejemplo, en una serie temporal de un paciente ya de una enfermedad concreta o de algún caso que estemos analizando el mismo microbioma, ¿vale? Va a sufrir una serie de alteraciones en su serie temporal dependiendo de los factores medioambientales que recaigan sobre él. Obviamente, si tú haces ese muestreo para comparar un perfil de casos y controles, dependiendo de la temporada en lo que hagas o en la serie temporal donde lo hagas, pues vas a encontrar una serie de diferencias o similitudes, ¿vale? Si nos plantamos aquí en este primer punto, pues vamos a tener que los dos, tanto la serie longitudinal o la muestra esta en particular del control y los casos son exactamente iguales. Pero si da la casualidad que nuestro muestreo es en una temporada posterior donde la fluctuación solo se aprecia en los casos por X o Y motivo, pues vamos a encontrar una gran diferencia. Y así sucesivamente en los diferentes puntos que nosotros elijamos como la foto estática de este tipo de análisis. Con lo cual, dependiendo de la elección o de la foto estática o básicamente un muestreo al azar y a la variación estocástica que se pueda generar, pues vamos a determinar que los perfiles de los casos y los controles son similares o diferentes, dependiendo de donde haya sido el muestreo al azar. Con lo cual, a lo que voy es que la perspectiva longitudinal es muy importante y sobre todo en el microbioma, cuando son datos muy asociados a las características de los individuos de manera específica, pues tener una serie temporal cobra relevancia y cobra un valor añadido para poder determinar qué tan estable es su microbioma y qué factores pueden alterarlo. Con lo cual, teniendo esto en cuenta y esta problemática, pues nos hemos planteado unas hipótesis para tratar de resolver este problema, ¿vale? Entonces, la primera de ellas, pues tratar de implementar una medida de estabilidad de la microbiota que esté basada en el individuo y no en diferentes individuos que comparten una característica en común, es decir, individuos que estén agrupados bajo una característica concreta. Es decir, vamos a recuperar una métrica que está basada en el individuo a través de diferentes medidas. Esa métrica, pues pensamos que puede servir como un método de asociación más robusta entre los patrones de microbiota y los posibles estados, en este caso de enfermedad o de salud de enfermedad que se puedan estar caracterizando en las pacientes o en las poblaciones que se están analizando. Además, esta métrica tiene que ser independiente de las asociaciones espurias que hay ahora mismo, pues sí que se han establecido estudios de estabilidad de comunidades microbianas, pero están bajo el amparo de métricas concretas, básicamente de medidas de correlación o medidas de distancia que no son las más apropiadas para establecer este tipo de parámetros. Teniendo todo esto en contexto, la problemática, el factor olvidado del análisis longitudinal, pues nos hemos puesto a la labor de diseñar o de establecer una nueva métrica o de presentar una nueva métrica, que es la métrica de estabilidad del microbioma, ¿vale? Voy a tratar de explicaros aquí brevemente. Esto sirve para cualquier análisis de cualquier tipo de carácter longitudinal, es decir, series temporales, da igual el número de puntos temporales que tengan los datos, y tampoco está restringido para datos de microbioma. Servirá para todos los datos que tengan una estructura composicional y escasa, es decir, similar a los del microbioma. Todos los datos que tengan la necesidad de analizar bajo una perspectiva composicional pueden ser analizados con esta herramienta. Básicamente lo que tenemos es un dataset original que es independiente de la herramienta, con el cual tú creas tu matriz de datos de conteos, ¿vale? De especies o de OTUs, de ASVs, cualquiera de las características que tú estés analizando en un microbioma humano, pues tienes la serie de muestras discriminadas por el tiempo y las características y el conteo para cada una de esas características.
lo primero que hace la herramienta, es decir, vuelvo e incido porque esto muchas veces se pasa por alto, estos tipos de datos son composicionales y requieren un manejo especial para establecer un análisis adecuado. Lo primero que hace la herramienta es normalizar bajo un algoritmo de normalización de datos composicionales y también un filtrado antes, previo la aplicación de algoritmos de imputación de ceros para datos escasos. Y a partir de ello generamos un proceso iterativo de determinación un proceso iterativo de clusterización, ¿vale? Entonces, la única diferencia o el único concepto clave en este proceso iterativo de partición es que se va aumentando el número de particiones que se van haciendo progresivamente, desde 2 hasta n-1, entendido como el número de muestras, ¿vale? Toda la multidimensionalidad que está representada en esas tablas de conteos de características, ASVs o OTUs o especies o motus, lo que quieras estar analizando, pues se va a ver reflejada en la reducción multidimensional de toda esa complejidad, ¿vale? Entonces vamos a tener reducida en una primera instancia esa complejidad. Y lo que pasa sucesivamente es que vamos aumentando el número de particiones iterativamente a través de todo el proceso, es decir, desde 2 hasta n-1, de tal manera que a sabiendas de que el microbioma humano, ese individuo específico, vamos a estresar ese sistema de reducción multidimensional de tal manera que a las muestras les sea más complicado agruparse entre ellas. Es decir, vamos a reducir el espacio multidimensional en el cual ellas se pueden agrupar y que pueden generar un clúster. Es decir, la teoría que nos indica este algoritmo es que las muestras entre más similares van a resistir mucho más la separación que va a estar induciendo el incremento de la partición. Es decir, a medida que se aumenta la partición, las muestras que están más cercanas o son más parecidas van a aguantar esa clusterización de manera permanente a lo largo de todo el proceso iterativo y con lo cual vamos a recrear cuántas, durante ese proceso de partición iterativo, cuántas veces esas muestras van a aparecer conjuntamente con respecto al panorama general del proceso, ¿vale? Con lo cual, los resultados, perdón que me he saltado, los resultados van a estar indicados a través de un score que hemos definido como la estabilidad del microbioma, MS, en donde pues son el número de veces que las muestras de un mismo individuo aparecen agrupadas en el proceso iterativo sobre pues el proceso general, con lo cual me da una razón o un porcentaje de estabilidad del microbioma. Además, hemos implementado varias opciones de gráfica en la herramienta que nos permiten discriminar pues, todo lo que son la estabilidad a lo largo de los grupos que están incluidos en el estudio y también comparaciones de series temporales y los errores introducidos a través de métricas de validación cruzada. Durante el desarrollo de esta herramienta, pues la hemos testado con varios datos, pero dentro de los más importantes es este estudio que habíamos creado previamente, que es un análisis de perfiles de microbiota intestinal en pacientes de UCI, ¿vale? Esto es un estudio multicéntrico con más de 150 individuos recluidos en la UCI, en los cuales se caracterizaron por aquellos que desarrollan sepsis y los que no, ¿vale? Aquí está un poco contraes un poco el cuadro epidemiológico de los grupos. Y en este estudio, por allá en el año 2020, que fue cuando lo publicamos, 2020-21, no recuerdo, sí que intentamos hacer algo de estudios longitudinales porque teníamos 4 puntos de muestreo, entonces tratamos de un poco de visualizar cómo era la dinámica del cambio en este caso, de la riqueza de las comunidades microbianas, ¿vale? Entonces vemos cómo desde el punto 1, que es en el inicio, justamente en el ingreso del paciente a UCI, pues suelen tener una riqueza microbiana mucho más alta que el punto final, ¿vale? Hay un decaimiento de la riqueza, en este caso de las comunidades microbianas, y que hay diferencias significativas en todos los puntos temporales con respecto a la entrada. ¿Vale? Eso fue una primera aproximación para tener en cuenta e integrar todos los datos
longitudinales de una corte de este tipo. Pues básicamente hemos analizado esos datos con nuestra herramienta y hemos determinado dentro de las múltiples variables clínicas que se pueden haber estudiado en este corte particular, pues hemos encontrado datos que no podíamos haber explicado con el tipo de procedimientos al uso que se usan en los análisis de microbioma, y es la estabilidad, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que la estabilidad varía, y varía dependiendo de un factor clave. Y tiene sentido que ese factor clave sea la administración de antibióticos. Obviamente, si los pacientes en UCI al primer día que llegan, pues la prescripción de antibióticos es casi la norma general. El qué tipo de antibiótico se le prescribe ya depende pues, de la valoración clínica. Pero hemos intentado integrar los datos de los 4 tiempos, simplemente de una manera por pares de tiempos, que es lo que permite la herramienta. Y si os fijáis aquí, el decaimiento de la estabilidad del microbioma entre el tiempo inicial y el segundo time point, pues cae drásticamente. Lo que no ocurre en los otros tiempos, donde la estabilidad más o menos se mantiene. Aquí en rojo pues son los valores mucho más bajos, donde no se detecta estabilidad apenas. Y en los puntos consecutivos, la microbiota, la configuración de la microbiota, pues ya no cambia tan drásticamente a pesar de que se sigue suministrando los antibióticos. Y aquí en el panel B tenéis el error generado por la validación cruzada de tipo Leaf1O. Al final, lo que detectamos con esta información, de nuevo, lo que se puede detectar con esta herramienta es este tipo de gráfico que tienes aquí de la estabilidad, el score de estabilidad. Entonces, en este caso, la administración de otros antibióticos diferentes a la penicilina tiene un efecto menos deleterio que la penicilina en sí misma. Es decir, de todos los antibióticos que se administraron en este particular corte de análisis, hemos encontrado que la penicilina es la que causa más perturbación del microbioma intestinal en estos pacientes, lo que puede conllevar a agravar su condición, porque estamos cambiando de una manera drástica el microbioma, posiblemente eliminando las especies más relevantes que tienen que ver más con la salud, la integridad y la barrera intestinal, y con el desarrollo de sepsis, al fin y al cabo, que es la variable principal que se quería estudiar en este análisis. Con lo cual, eso es un dato interesante que hemos recuperado a través de la herramienta y que no habíamos sido capaces de detectar previamente. Pero aparte de datos propios, pues también hemos querido validar la herramienta con un par de estudios adicionales y series temporales bastante completas en cuanto a análisis de variables. Una de ellas es el estudio de Johnson y colaboradores en 2019, donde básicamente hacían un muestreo a diario del microbioma intestinal en diferentes pacientes, en donde se recogían datos, perfiles dietéticos, y se trataba de hacer una valoración de cómo cambiaba el microbioma intestinal de esos pacientes a lo largo de esta serie temporal de 17 días consecutivos. Y básicamente ellos sí que reportan o intentaban reportar un tipo de análisis de estabilidad de cómo variaban las comunidades microbianas de forma individual con este tipo de gráficos. Obviamente utilizaban la métrica habitual que se utiliza, pues que son medir las distancias entre las muestras de los pacientes, de las muestras del mismo paciente, y luego trataban de hacer correlaciones, ¿vale? Las correlaciones, como sabéis, no dejan de ser elementos que a veces generan datos espurios y no nos podemos fiar, además de que no indican causalidad entre una variable y la otra. Siempre son susceptibles de variación espuria. Cuando tomamos esos datos y los modelamos o los analizamos con nuestra herramienta de clúster iterativo, pues nos hemos encontrado con este patrón. La gráfica que obtenemos es un poco similar a la que se obtiene aquí, pero básicamente nos pudimos intuir patrones más visuales. Es decir, si os fijáis aquí cuando medimos la estabilidad a través de cada uno de los individuos durante todos los tiempos pareados de manera pareada,
pues vemos un patrón repetitivo en ciertos perfiles de microbioma, como podéis ver aquí. Por ejemplo, las flechas verdes indican decaimiento particular en ciertos individuos. Aquí en azul púrpura también hay otro patrón más o menos regular. Y lo que nos indican esos patrones y que ellos no pudieron detectar en ese estudio es que esa variación regular, si os fijáis, es más o menos el mismo espacio de decaimiento de la señal de estabilidad, está directamente ligado con los patrones de alimentación en fin de semana, ¿vale? Entonces se ve que durante este seguimiento de los patrones dietéticos durante 17 días, la alimentación en el fin de semana de estos individuos cambiaba de forma tan drástica que se podía reflejar en la estabilidad del microbioma. Es decir, cuando cambias la alimentación el fin de semana, la estabilidad del microbioma, es decir, su composición cambia drásticamente y baja y desciende de forma bastante acentuada en muchos de los individuos. Y ese patrón se repite de manera regular, con lo cual da consistencia a los datos, otorgando un poder predictivo importante a esos valores de estabilidad microbiana que trata de discernir la herramienta que hemos desarrollado. En un segundo test con datos externos, pues este es otro, obviamente, otro dataset longitudinal en donde se comparaban en este caso dos tipos de regímenes de seguimiento estricto, es decir, un régimen de dieta alta en fibra y un régimen de alta en alimentos fermentados, ¿vale? Llámese yogures, bebidas fermentadas, kombucha, todo este tipo de alimentación. Estaban tratando de visualizar los efectos, sobre todo tanto en la riqueza o en la variabilidad del microbioma intestinal como en los parámetros inmunológicos, ¿vale? Ellos también intentan hacer una aproximación de seguimiento longitudinal utilizando las métricas habituales de alfa y beta diversidad, de distancia, de correlación y tal. En lo que sí encuentran es que en el régimen de dietas alta en fibra no ven cambios drásticos en la composición de la microbiota intestinal a lo largo del tiempo, ¿vale? Eso es como el máximo o el principal resultado que ves. Por contra, sí que encuentran una alteración bastante significativa en el régimen de alimentos fermentados, ¿vale? Aquí tratan de dibujar una trayectoria en el incremento de la diversidad. Para mi gusto no se ve tan fiel, pero sí que detectan a nivel estadístico una alteración de la composición microbiana. Cuando hemos intentado modelar nuestros datos con nuestra herramienta, pues este es el gráfico que obtenemos. Básicamente la intervención tiene 4 fases. La línea base en donde se está expuesto a los compuestos, una fase de rampa en donde se van incrementando ese tipo de ingredientes asociados a cada tipo de dieta, una fase de mantenimiento en donde se alcanza un máximo de ingesta o de fibra o de alimentos fermentados y al final una fase de elección en donde se deja libre albedrío el consumo de estos macronutrientes asociados a cada régimen dietético. Si os recuerdo, para tratar de comparar estos datos, ellos no encontraban o encontraban únicamente un cambio drástico en la microbiota en el régimen de dietas fermentadas, reflejado aquí por la línea roja, ¿vale? Entonces, aquí a medida que medimos la estabilidad de las comunidades microbianas a lo largo de todos los individuos enrolados en cada brazo de la intervención, pues si vemos la línea roja hay bastantes fluctuaciones, con lo cual tiene coherencia este tipo de fluctuación en la estabilidad de la microbiota, por cuanto si ellos están detectando alteraciones del microbioma, pues eso indica directamente alteraciones en la estabilidad, con lo cual no ven las fluctuaciones, no tienen el poder de resolución que tenemos nosotros de ver en qué momento justamente cae o tienen el máximo de estabilidad esas comunidades microbianas, como el que en nuestro caso sí lo podemos ver. Por contra, ellos no han detectado alteraciones apenas en la composición microbiana en el régimen de alta fibra, pero sí que hemos encontrado una medida bastante importante, que es
que la estabilidad de la comunidad microbiana en ese régimen en particular aumenta significativamente con el tiempo, desde la línea base hasta el final del periodo de mantenimiento. Aumenta significativamente la estabilidad de las comunidades microbianas. Es decir, aquí ellos están pasando por alto que no encuentran cambios, pero no le atribuyen esa característica o un carácter importante como en la estabilidad. Es decir, la estabilidad de la comunidad microbiana es directamente asociada con estados de salud. Es decir, si tienes una microbiota intestinal que no cambia a lo largo del tiempo, es una comunidad microbiana que es resiliente a cualquier impacto que venga del medio ambiente, cambio de dieta bruscos, enfermedades, exposición a otros factores medioambientales. Es un criterio de salud que ya es reconocido ampliamente, con lo cual sí que hemos sido capaces de detectar que ese régimen en concreto le otorga más estabilidad a la comunidad microbiana, ¿vale? Y es coherente con el mismo pensamiento o con el mismo resultado de que no cambia en absoluto a lo largo de la intervención, pero sí adquiere un papel más fuerte, más robusto y más resistente a condiciones adversas que puedan obtenerse desde el medio ambiente. Aparte de la implementación que hemos hecho del análisis de datos generados por terceros, pues también hemos encontrado recientemente una publicación justo el año pasado, en donde utilizaron nuestra herramienta para hacer un análisis de qué tan estables eran las comunidades microbianas, sobre todo durante la quimioterapia y radioterapia a pacientes con cáncer de pulmón, ¿vale? Uno de los cánceres más agresivos que hay. Y básicamente trataban de asociar esa estabilidad que la lograron discernir entre dos grupos de estudio, los que crean una manifestación adversa derivada de la radioterapia y los que no. Y básicamente lo que detectan es que aquellos pacientes que tienen poco desarrollada esta enfermedad asociada a la radioterapia tienen un microbioma más resistente, más estable, comparados con los que tienen esta enfermedad un poco más desarrollada. Con lo cual, este criterio de estabilidad de la comunidad microbiana que hemos desarrollado, pues ya ha dado sus primeros resultados en cuanto a una métrica que es realmente aplicable a la medida de comportamiento de una enfermedad en este caso, como es el cáncer de colon y sus tratamientos farmacológicos. Con lo cual, pues, dentro de las hipótesis que nos hemos planteado al inicio del estudio, pues vemos que sí que se está llenando o la herramienta encuentra un nicho en el cual puede ser utilizado para hacer predicciones de cualquier tipo. Ya para finalizar, pues el mensaje para llevar a casa es que básicamente los datos del microbioma son complejos y para hacer predicciones precisas y robustas, pues hay que manejar los datos adecuadamente, saber que los datos del microbioma son composicionales y escasos, con lo cual deben proporcionarse las herramientas matemáticas para manejarlos de forma adecuada. Y quizás tan importante como esa estructura y los análisis y los procesos que se utilizan para su análisis es básicamente la estructura de los metadatos que se utilizan para hacer la interpretación de esos resultados. Son igual de importantes tanto los datos genéticos como los metadatos. Básicamente los metadatos y se deberían usar además de para procesar de una manera más fiable, más precisa los datos, pues para reducir el ruido que hay detrás de esas asociaciones, que sobre todo hasta el día de hoy se hacían con correlaciones de tipo matemática, que, vuelvo y repito, no nos llevan a relaciones causales, establecer relaciones causales y son muy susceptibles de ruido espurio, de generar asociaciones espurias que no son reales y que básicamente pueden estar explicadas por factores de variables de confusión que no se han tenido en cuenta dentro del análisis. Y como último, pues que las series temporales realmente son, en lo que es en el campo del microbioma, son fundamentales, ¿vale? Dado a su condición, sí o sí, de variabilidad interindividual, es decir, que cada persona tiene un tipo de microbioma distinto de los demás, pues se hace imprescindible mirar desde el punto, o analizar desde el punto de vista longitudinal, cómo varía ese microbioma individual a lo largo del tiempo, porque será la manera de entender
realmente las discrepancias o diferencias con otros individuos que tengan las mismas características, con lo cual esta perspectiva longitudinal sí o sí va a ser fundamental en el futuro para establecer asociaciones microbioma-enfermedad, microbioma-salud de una manera más precisa. Finalmente, pues para presentar la herramienta ya ha sido publicada, la hemos publicado en Briefings in Bioinformatics en el año 2022, ha sido el resultado de un trabajo de máster, del máster universitario de bioestadística de la Universidad de Valencia, realizado por Pedro Sánchez, y aparte del TFM que está en abierto, la publicación pues ya está depositada en Bioconductor, está disponible en la última versión de Bioconductor 3.22 y además la tiene Pedro en abierto en un repositorio de GitHub para acceso y descarga de cualquiera. Y pues nada, con esto os agradezco la atención, la invitación y nada, si tenéis preguntas al respecto, pues estaré encantado de responderlas.